Buenas, mi nombre es Roger Barbosa, soy estudiante de Ingeniería Química Industrial en la ULACID y en esta ocasión vengo a conversarles sobre mi proyecto de investigación aplicado a la empresa Bridgestone Costa Rica sobre la utilización de energías limpias para el proceso productivo de llantas a nivel industrial. Bueno, en este caso primero vamos a hablar de los gases de efecto invernadero. Estas son emisiones que pueden provenir del sector industrial o del sector transporte principalmente, y en este caso vamos a darle más énfasis al factor o al sector industrial. Bueno, estas emisiones pueden ser de dióxido de carbono, de óxido nitroso o de metano, por mencionar algunos ejemplos, y son los que generan consecuentemente el calentamiento global. En este caso, el calentamiento global puede traer consecuencias muy graves al planeta, por ejemplo, el aumento del nivel del océano, la disminución de las capas de nieve o también la ocurrencia de fenómenos meteorológicos muy graves y que pueden generar muchos daños. Bridgestone ha traído a cabo muchos procesos o muchos proyectos e iniciativas a lo largo del tiempo, por ejemplo la implementación de una caldera de biomasa para sus operaciones que utiliza pellets como combustible y lo que hace es generar vapor para ciertas etapas de su proceso. Y es que a lo largo del tiempo, por ejemplo, se ha reducido un 70% el uso de búnker, que es un combustible fósil de color oscuro, viscoso y con un olor característico a azufre, que es muy contaminante a nivel industrial, pero su reemplazo por pellets o por otro tipo de biomasa es un gran valor agregado para la empresa y ha sido de gran beneficio. Bueno, en este caso, por ejemplo, el proceso de las llantas empieza con el mezclado, que es donde se implementan todos los insumos, el hule sintético, el hule natural, los pigmentos y diferentes otros tipos de materia prima para generar un hule general y que este se pueda distribuir en diferentes etapas. Estas etapas comprenden la sección, por ejemplo, del Stilastic, donde la Stilastic lo que se hace es agarrar el hule y se le incrustan unos alambres de acero para generar mayor resistencia a la tracción en la llanta. La siguiente etapa puede ser la etapa de tubuladora, donde se pasa por un proceso de extrusión al hule y se generan rodados o también paredes para las llantas. Otra sección aparte es la calandra, donde se hace la implementación no solo del hule con algún otro insumo diferente, sino que se le pone también el hilo o el tejido textil, que le da mayor resistencia y también otras propiedades importantes a la llanta. Finalmente se pasa por el proceso de armado. En el proceso de armado lo que se hace es que se ensamblan todas estas piezas que se hicieron por aparte y se hace una sola unidad, que es lo que conocemos como la llanta, pero esta aún tiene propiedades de hule crudo, por decirlo así, o no tan aptas para utilizarse en los automóviles, por lo que se pasa al proceso de vulcanizado, que este proceso utiliza, como por decirlo así, un tipo molde en el que se hace gran presión, se ejerce gran presión a altas temperaturas y se le atribuyen a la llanta propiedades de flexibilidad y de resistencia característicos para la utilización en las carreteras. Luego se pasa a la etapa de la inspección final y estas llantas pasan por unas pruebas de parámetros de calidad para poder almacenarse y distribuirse a sus diferentes destinos. Ahora bien, las calderas lo que hacen es producir vapor, que en este caso el proceso productivo o la etapa del proceso general que más utiliza vapor o más utiliza energía es la sección de vulcanizado, porque utiliza prensas de vulcanización que requieren ciclos de vulcanizado bastante extensos y por lo que estos tienen a su vez mucho consumo energético. Ahora bien, las calderas pueden ser de tipo acuatubular o pirotubular, sin embargo en este caso lo que se utiliza son calderas de biomasa. Utilizan la biomasa como una fuente de energía renovable, que en este caso viene a partir de los pellets de madera, de residuos madereros, que puede ser a partir de residuos agroforestales o de residuos de aserraderos, donde se produce por ejemplo acerrín o burucha. Bueno, las ventajas de la biomasa principalmente son a nivel ambiental, donde lo que se hace es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y entre las desventajas tenemos por ejemplo a nivel de transporte, a nivel de costo, a nivel de transformaciones, requieren más acondicionamiento antes de su uso, y la ventaja también es que son renovables, entonces son fuentes renovables de energía, entonces son bastante convenientes para utilizar. Y estos generan biocombustibles, por ejemplo, las calderas pueden trabajar con combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. En los sólidos tenemos por ejemplo las leñas o el carbón,
En los gases tenemos el gas licuado, por ejemplo, o si no el gas natural. Y en los líquidos tenemos el búnker y el diésel, que estos son también muy utilizados comúnmente. En este caso, la caldera de biomasa va a utilizar los pellets, como ya les mencioné, que son pequeñas estructuras en forma cilíndrica que son bastante compactas y tienen insumos madereros. En este caso se utilizaron tres herramientas de investigación. Primeramente, una encuesta que se distribuyó en forma de cuestionario a los integrantes del Departamento de Ambiente en la empresa Bridgestone Costa Rica. Estas son dos personas, dos integrantes. Seguidamente se hizo una entrevista personal con el ingeniero Marcelo Quintana, que es el encargado de la sección de calderas de Bridgestone Costa Rica. Y tercero, se realizó una revisión de documentos sobre informes de sostenibilidad de años anteriores de la empresa que se encuentran en la página web oficial de Bridgestone, específicamente del año 2018, que es el más actualizado que tenemos a la fecha en dominio público. Ahora bien, ¿qué se obtuvo? Primeramente, por ejemplo, se obtuvo que los operadores sí están capacitados o sí conocen bien su labor o su responsabilidad ambiental al laborar en Bridgestone Costa Rica. También se obtuvo que el sector ambiental es un valor para la empresa, no tanto una prioridad, sino un valor, ya que no cambia con el tiempo. Seguidamente también se denotó que todos están de acuerdo en que sí se ha disminuido la huella de carbono. Además, se habló un poco sobre la existencia de otro proceso de energía limpia, no solo la caldera de biomasa, sino en el proceso vulcanizado, la implementación del sistema de nitrógeno en las prensas de vulcanizado, que eso también genera un valor agregado para el proceso. También se habló que la funcionalidad de la biomasa es en promedio de un 9.5, siendo 10 la más alta en reducción de gases de efecto invernadero. Además, hay un 50% de posibilidades que al futuro desarrollen proyectos e iniciativas en los que se utilicen energías limpias de diferentes naturalezas. En lo que respecta a la entrevista con el ingeniero Marcelo Quintana, él nos aseguró que es muy diferente la utilización de búnker y de biomasa en las calderas, porque principalmente la biomasa es muy atractiva más que todo a nivel de energía renovable y de reducción de emisiones. Pero si se habla de un factor de costo, de transporte, de trasiego, de mantenimiento y de diferentes puntos de vista, es más conveniente el búnker. Pero él afirma que más que todo es el tipo de caldera que se utiliza en la empresa o la tecnología específica que se tiene para ese fin. Ahora bien, en lo que respecta a la revisión bibliográfica, tenemos también, por ejemplo, que la empresa del año 2017 a 2018 ha reducido en gran cantidad la utilización de búnker y de otros combustibles de origen fósil, y ha utilizado bastante la implementación de la biomasa. Y en conclusión podemos mencionar, por ejemplo, que las grandes iniciativas y los proyectos que se han llevado a cabo sí han tenido bastante impacto en la empresa y en la gestión de residuos, en la disposición de los materiales y también en la disminución de este efecto tan detonante actualmente, porque se ha viralizado con los efectos que tiene, que es el factor ambiental. Entonces se le da bastante importancia en esta empresa y también se ha dado la sustitución de diferentes sustancias, por ejemplo en el sistema de nitrógeno, que esta sustancia es bastante ambientalmente aceptada y de bastante pertinencia. También el vapor se utiliza más que todo en la etapa de vulcanizado, y la caldera en el ámbito ambiental es más conveniente la de biomasa. Sin embargo, en términos de tiempo de reacción, de costo, de espacio, de mantenimiento, es más conveniente la caldera de búnker. También en funcionalidad, en disposición del material, el búnker es el que lleva la delantera o la mayor cantidad de acierto. Seguidamente, oportunidades de mejora que tiene la empresa. Bueno, en tecnologías de biomasa se pueden acondicionar los pellets antes de utilizarlos mediante un secado o puede ser por convección forzada, para disminuir los niveles de humedad y que la caldera tenga una vida útil más prolongada y aumentar la eficiencia de la operación. También la economía circular es un punto de mejora para la empresa y se debe fortalecer este modelo, además de obtener un mejor balance sostenible de emisiones para la planta, ¿verdad? Que involucra todos los procesos productivos. Recomendaciones, por ejemplo, contribuir en una implementación más rigurosa de la investigación y desarrollo de diferentes
alternativas tecnológicas en la utilización de energías limpias. También investigar variedades de biomasa y variedades de tipos de caldera de biomasa, y no solo enfocarse en la que la empresa actualmente tiene, sino que se debe seguir desarrollando este tema, y es una parte que se le debe prestar bastante atención en la empresa. Entonces eso sería todo, espero que haya sido de mucho provecho y les agradezco su atención. Gracias.